Bendiciones, bendiciones en esta hermosa noche. Bienvenido una vez más a Crecimiento y Vida, este programa. Compartan la transmisión para que otros sean bendecidos y reciban la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón en esta hermosa noche. Es una bendición que todos estén conectados y listos para escuchar palabras de vida. Una de las cosas que, como creyentes, creo yo que tenemos que tener mucho cuidado, es el observar nuestro corazón. Creo que es importante esto porque de una forma u otra, cuando observamos nuestro corazón, vamos a evitar que de manera súbita, repentina, nos desviemos. Creo que es importante que tengamos en cuenta la inclinación, la dirección que estamos tomando en nuestro corazón. Creo que todos corremos el peligro, ¿no? Todos enfrentamos el peligro en esta vida de tropezar, de caer, de debilitarnos. Pero no es normal, no es común. O sea, es más trágico, más doloroso, cuando eso ocurre con una persona que ha tenido una trayectoria en su vida espiritual. Un encuentro con Dios, una conexión con Dios. Un simple creyente normal, ¿verdad? Un creyente de domingo simplemente, y no un creyente de intimidad y devoción. Esto llama más la atención cuando ese creyente tiene la dimensión espiritual y la responsabilidad de poder liderar, dirigir, tener un ministerio en la vida. Yo creo que puede ser agotador en un momento de la vida, al tener un ministerio, una responsabilidad, ¿no? Que no se ministra ese ministerio, no se lleva a cabo dependiendo de la gracia de Dios, el favor y su fortaleza. Cuando ocurre lo opuesto y simplemente estamos ministrando, liderando por la posición y no desde el corazón, llegamos a un punto de agotamiento físico y agotamiento espiritual. Y eso puede producir, inclusive en la vida cristiana normal, llegamos a un punto cuando no servimos a Dios con entusiasmo, con confianza, con amor, con pasión. Llegamos a un punto de simplemente servir al Señor y nos relajamos, y esto puede provocar un declive en nuestra vida, en nuestro corazón. A partir de esta situación, entonces podemos ver que vamos a desenfocar nuestra mirada, nuestra vista, nuestra visión de Dios, de sus planes, de su voluntad, de su propósito. Y ahora vamos a anhelar ciertas cosas que antes no valorábamos, no transmitían importancia, eran vanidades. Pero ahora nos deslumbran y nos seducen. Aún reconociendo que Dios es bueno, es maravilloso, que no hay nada mejor que estar en su presencia, en conexión con Él, podemos caer en este engaño letal, los creyentes, los servidores, los líderes, los hombres y las mujeres de Dios. ¿Podemos caer en esta trampa? Creo que sí. Nadie está libre de caer en esta trampa, en este engaño. Todos podemos caer en la trampa que cayó el gran conocido salmista Asaf. El poder contemplar desde una perspectiva no divina ni espiritual, sino carnal, de agotamiento, de debilidad y de frustración, la prosperidad, el bienestar, el deleite de los malvados. Y esto puede ser un peligro porque nos lleva a la desconexión, y cuando nos desconectamos entonces dejamos de ver a Dios, la piedad, lo eterno,
Y comenzamos a darle importancia a lo temporal, a lo terrenal, a lo que perece, a lo que nos satisface. Y comenzamos a permitir que fluyan de nuestro interior ciertos deleites, ¿no? O actitudes tóxicas, dañinas, que son letales para nuestro corazón. Y llamo vuestra atención al Salmo capítulo 73 para que nos pongamos en perspectiva, para poder observar la vida de un hombre que era un devoto, un hombre piadoso, un hombre que no era cualquier hombre, era el director del grupo de alabanza, del coro del templo en el tiempo del rey David. Un hombre que venía de la tribu de Leví, un hombre que era un adorador, un hombre que compuso docenas de salmos, un hombre que supo liderar al pueblo a una relación con Dios. Y que él mismo estaba enfrente de esa dirección, de ese coro, contemplando la gloria de Dios y ministrando en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero que de repente este individuo llamado Asaf, un hombre con esta responsabilidad y lo que él portaba, ¿no?, comienza ahora a sucumbir y a decaer. Y ahí voy a entrar en el peligro de relajarnos y descuidar nuestra vida espiritual. Porque esto sucede, lo que le pasó a Salmista Asaf, cuando nos sentimos débiles, vulnerables a nivel espiritual, cuando nuestra fe tambalea, porque estamos pasando un momento de crisis interior. Y comenzamos a cuestionar la bondad, el amor de Dios para con nosotros. Y le sumamos a esto que observamos que los malvados, los no creyentes, la gente que niega a Dios, que le rechaza, viven en prosperidad, tienen ciertos privilegios, ¿no? Ellos se burlan, se mofan de Dios, sin embargo viven bien. Comenzamos a observar la vida de otro y a envidiar, porque específicamente nos sentimos insatisfechos, débiles en nuestra vida espiritual. No nos sentimos plenos. Comenzamos a ver o a observar a los demás en vez de observar a través del prisma de Dios y de la palabra. Y esto genera más conflicto aún en nuestra vida y más batalla. Porque al observar la vida de los demás y ver su prosperidad, comenzamos a sufrir porque no tenemos lo que ellos tienen. Y comenzamos a cuestionar a Dios y a decir que Dios es injusto. Porque al parecer, nosotros que tenemos una vida de piedad, deberíamos tener o gozar de esa prosperidad que otros gozan, aun cuando niegan a Dios. Entonces, podemos estar en esta encrucijada de casi desviarnos del camino, como le pasó al salmista Asaf. Hay un peligro de tropezar, hay un peligro donde tus pies pueden, creo que la línea es muy fina, muy delgada, donde tus pies pueden tropezar. El salmista dice en el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Luego dice para con los limpios de corazón. Es obvio que el salmista está escribiendo esto después que ya él redactó el salmo, ¿no? Y llegó a la conclusión. Esto es un salmo que es sapiencial, que va a expresar un principio de sabiduría y entendimiento para los creyentes. Y él está escribiendo en la introducción al principio, ¿no? Después que ya ha redactado el salmo, dice, ciertamente
Dios es bueno para con Israel, para con su pueblo y para con los limpios y puros de corazón. Pero el salmista Asaf dice, en cuanto a mí, casi mis pies se deslizaron. Casi mis pies resbalan, tropiezan. Fíjate de esto, porque el salmista Asaf, un líder espiritual, responsable del grupo de alabanza, el coro de alabanza en el templo, no esconde su debilidad, no esconde su lucha, sus batallas, no esconde que está pasando un momento difícil en su relación con Dios. No intenta ocultar, maquillar su vida espiritual. Él es genuino, es sincero y va a desvelar lo que hay en su corazón. Va a desvelar que hay una lucha y un conflicto en su vida que por poco le hace tropezar, le hace resbalar. Esto es maravilloso porque revela la humanidad. Revela que podemos pasar por esos momentos turbulentos de la vida, ¿no? Donde casi caemos, donde casi nos desviamos, donde casi fallamos, donde casi blasfemamos, donde casi perdemos nuestra fe. Podemos llegar a los casi de la vida y es bueno que eso salga a flote porque va a revelar el estado de tu corazón y que eres vulnerable como todos los mortales. Pero esperemos que ocurra como el salmista Asaf, que sea un casi y no que tú te desvíes o te apartes del Señor como han hecho muchos creyentes. Pero él anuncia acá y dice que casi sus pies, ¿no?, sufren una caída, un tropiezo. Y esto es digno de observar porque todos corremos este peligro en nuestro caminar con Dios, en nuestra relación con Dios. Todos corremos el peligro de sentirnos débiles a nivel espiritual, de descuidar nuestra devoción personal, de descuidar las disciplinas espirituales, y esto como consecuencia nos lleva entonces a casi resbalar, a casi desviarnos. Esa crisis de fe y de confianza en el Señor nos va a llevar entonces, como ya comentaba, a observar la vida de los demás, a observar lo material desde un punto de vista terrenal y no desde el punto de vista celestial y espiritual. Y nos lleva a algo más trágico y doloroso, que es el envidiar la vida de personas que aparentemente en esta tierra tienen prosperidad, sonríen, tienen grandes riquezas, pero que su final es un final honesto, gris. Entonces, este salmista, bueno, también es profeta, o sea, Asaf se llama también profeta, nos da una seria advertencia a los creyentes del siglo XXI, a nosotros, que ya los hombres de Dios del pasado experimentaron. Esto no es nuevo. Los hombres de Dios en el pasado corrieron este peligro de tropezar, de desviarse. Entonces el mandato o la enseñanza aquí sabia es para el creyente: mira por dónde vas. Cuida tus pasos. Cuida tu caminar. Examina tu corazón. Es una seria advertencia de un hombre que se está viendo seducido y tentado. Y habla con sinceridad y dice que por poco sus pies se deslizan, así como se desliza un niño, una persona cuando resbala con una banana, con un plátano, y cae en picada al suelo. Y se puede fracturar una parte de su cuerpo. Dice, por poco mis pies caen, por poco pierdo el rumbo, la dirección,
por poco y cambio el trayecto de mi vida. Por poco, el cambio de enfoque me lleva al deslizadero, al despeñadero. Me lleva a perder mi vida, a perder mi conexión con Dios, a perder mi relación con el Señor. Y esto es importante decirlo porque a nivel cultural, las pruebas, tentaciones, la cultura, el pecado, hay muchas cosas en esta vida que pueden alejar nuestra atención de Dios. Hay muchas cosas que pueden desviar, escuche esto, nuestra atención, el enfoque de Dios. En este caso de la adoración, como era Asaf, un salmista, un adorador, un hombre que en el templo contemplaba la hermosura del Señor, que guiaba a la congregación, al pueblo, en alabanza al Señor, en cánticos nuevos, extravagantes, cada día en el templo. Pero que ahora, por desviar su visión, su atención, se encuentra en este peligro, en esta encrucijada, de que su corazón se encuentra en una situación de incertidumbre y de crisis de fe. Y esto no pasa a muchos de nosotros. Esto que describe el salmista acá, nos pasa, o a lo mejor te está pasando a ti en este mismo momento. Estás pasando por ese momento de casi tropiezo, casi me desvío, casi resbalo. Y esta enseñanza es importante por eso, porque te voy a ayudar a través de la palabra a que ese casi no se convierta en una realidad, para que no pases a ser unos de los yacidos en tierra, de los postrados, de los muertos espirituales. No quiero que pases a esa lista, a ser uno más de los que se encuentran yacidos en la tumba, desviados. Hay cientos o miles en el mundo que ya han pasado por esto y han caído, han aceptado la seducción, el chantaje, y han tropezado hasta el punto que todavía no han podido levantarse. O sea, si somos sabios podemos escuchar la palabra que están resonando ahora mismo del salmista Asaf, la que están escritas acá con un objetivo claro, y es enseñarnos, darnos ejemplo, mostrarnos el camino, mostrarnos que muchas veces lo que pensamos fuera de la voluntad de Dios o de su presencia, ¿no? Pensamos que es bueno, que es perfecto, agradable, deleitoso. Lo pensamos específicamente porque nos encontramos fuera de la perspectiva divina, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la presencia, fuera de la dimensión espiritual de lo eterno. Entonces, el salmista Asaf comienza a decir que casi cae, casi se desvía del amor de Dios, de la gracia, y comienza a envidiar el placer. Dice él que comenzó, en el verso 3 dice que comienza a tener envidia, escuche bien, de los arrogantes, de los soberbios. Comienza a ver la prosperidad de los impíos. El salmista dice que sus pies rebalan por el producto, escuche esto, de que en su corazón comienza a producirse una envidia, un deseo desmedido por lo que los demás tienen, por desear lo que los demás tienen. Desear que a otro le vaya mal, ¿no? O que le vaya mejor a él que a la otra persona. Hay gente que son así, lamentablemente. Cuando algunos prosperan, ¿no? Y ellos, como Job, por ejemplo, ¿no? No lo hacen, ¿no? Cuestionan la bondad de Dios.
Cuando ellos sufren, no siendo justo, entre comillas, y otros que son injustos prosperan, comienzan a cuestionar si vale la pena servir al Señor. Si vale la pena seguir a Cristo. Si vale la pena guardar su vida, tener principios y tener valores. ¿De qué sirve todo esto? Todos corremos este peligro. Cuando observamos fuera, miramos a la cultura, a la sociedad, y vemos que muchos de ellos aparentemente sonríen, ¿no? Y prosperan, ¿no? Y hacen maldad, calamidad, violan las leyes, se mofan, se burlan, ¿no? Y aparentemente viven mejor que nosotros. Pero viven mejor que nosotros desde un aspecto material, natural, mental, no espiritual, no relacional con Dios. Es lo que pensamos. Entonces, Asaf comienza a decir, yo tuve, reconoce, un mal en mi corazón. Mi corazón se desvió porque observé a mis vecinos, observé la cultura, la sociedad, y los vi andando en los mejores coches de lujo. Lo vi con casas grandes, lo vi con prosperidad. Sin embargo, yo estoy acá en el templo adorando a Dios, en el coro, sirviendo, dejando la piel en el ministerio, orando de madrugada, haciendo ayuno, devocionales, y mi vida, aparentemente a nivel económico, no cambia. Me siento en pobreza. No es un avance como el que yo observo cuando miro fuera de la vida cristiana. Esa es la lucha, ¿no?, del creyente con la cultura de la sociedad. Es el dilema, esa es la batalla que tenemos nosotros como creyentes. El poder observar a la cultura, ¿no? Y aún así, observando la cultura, decidir vivir nuestra fe íntegra, firme, mantenernos firmes sin desviarnos del camino. Es una lucha y una batalla constante. Todos tenemos que pasar por ella. Y corremos el peligro de ser tentados. Y no pasa nada en ser tentados. No hay problema. Tenemos que hablar lo que hay en el corazón. Y soltar las frustraciones, como hizo Asaf. Y decirlo. No hay problema con eso. Asaf se desnuda y muestra lo que hay en su corazón después de una crisis en su vida espiritual. Pero la parte que me impacta de Asaf es que él llega a cuestionar hasta un punto una parte importante. Comienza a cuestionar la vida que él ha vivido. Sus años en la presencia de Dios, en el secreto, en la intimidad, en la rectitud, en la verdad. Él comienza a cuestionar si de algo han valido la pena. Si de algo ha valido el estar día tras día en su presencia. Versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. En vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Porque sufro, porque batallo, porque hay calamidad. O sea, Asaf está luchando con este pensamiento. Dice él, wow, en vano yo he limpiado mi corazón. En vano yo he purificado. En vano yo he servido a Cristo. En vano yo he entregado. Todo
Es tremendo esto porque está diciendo que todo lo que él ha experimentado en el Señor, ¿no? Y el apartarse del camino de maldad ha sido en vano. Vamos a pensar, pero ¿cómo es posible que un hombre como Asaf, un hombre que era un profeta, un experto en adoración, un salmista, da un cambio radical y dice, en vano he limpiado mi corazón? Tuvo que luchar con esos pensamientos. Y también tú y yo tenemos que luchar con esos pensamientos, ¿no? Muchas veces luchamos con esos pensamientos. Muchas veces perdemos esa batalla. Como muchos creyentes la han perdido, que se encuentran hoy fuera del camino, porque han deseado, escuche esto, han deseado vivir la vida de los impíos. Han deseado la prosperidad de los malvados, el camino de la maldad, el camino de Balaam, hijo de Peor. Se han desviado del camino. Su corazón se ha ido. Y aquí entra un factor muy importante en esta noche, que creo que es el centro de este mensaje, que es lo que va a cuidar o a impedir que tú y yo nos desviemos y caigamos en la trampa, escuche esto, en el peligro de tropezar. El salmista da la clave y dice, yo tuve una lucha constante en mi corazón. Hubo envidia, hubo orgullo, arrogancia en mi interior. Hubo esos deseos mezquinos en mi interior. Le di cabida a ciertos pensamientos. Le di cabida a tantas cosas negativas en mi vida. ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que pasó en mi vida espiritual? Que abrí la puerta para contemplar en un momento de mi vida el vivir una vida, escuche esto, no de santo, no de integridad, no de un adorador, sino ponerme en la piel de los malvados. Vivir la vida, o sea, desear la vida, la prosperidad de ellos. ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? El salmista llega a la conclusión y dice que lo que por poco le hace resbalar, escuche esto, a él fue el salir de la atmósfera en la que él continuamente había estado, en la de descuidar su conexión y relación con Dios. Y aquí voy a entrar claramente para que me pueda entender en el peligro que existe cuando tú y yo descuidamos nuestra devoción y práctica personal. Cuando descuidamos esa búsqueda espiritual, es que no hay que ser profeta para poder saber esto. Cuando tu corazón no está siendo impartido, nutrido, fortalecido por la palabra, por la presencia de Dios, por la comunidad, por otros hermanos fuertes y robustos en la fe, ¿no? El congregarte, corres un gran peligro de tropezar. Corres un gran peligro de caer. Eres fácilmente una presa de las tinieblas. Puedes ser engañado. Es un peligro potencial que existe, que muchos ya lo han experimentado y hasta ahora no han podido levantarse del suelo porque ha sido muy fuerte la caída. Esto es real. El salmista está diciendo acá que su declive, su debacle espiritual, su enfriamiento, su crisis ocurrió cuando él comenzó a desenfocarse de lo espiritual. Cuando él salió de la atmósfera divina espiritual y comenzó a caminar en el ambiente de la carne, en lo material, en lo temporal. ¡Wow! Es tremendo, ¿no? O sea, cuando comenzamos es difícil porque caminar en esta cultura, ¿no? Como yo comentaba, y no dejarte influenciar por ella. O sea, vivir contracorriente es complicado.
Es como Daniel cuando vivía en la cultura y tuvo que desligarse completamente del sistema. Inclusive su menú, su dieta, tuvo que variar para que no se pareciera en nada de la cultura. Es complicado, es difícil. Por eso el tema es el peligro de resbalar. Porque estamos diariamente, continuamente, expuestos a este peligro de resbalar. Porque tenemos estos mismos seductores que sedujeron a Asaf enfrente nuestro, en el día a día. Lo tenemos dentro de nosotros. Lo tenemos, ¿sabe dónde? En nuestro corazón. Porque tu corazón, como el mío, es engañoso. Es un corazón infiel, orgulloso, arrogante, insaciable. Es un corazón que es dañino, perverso. Aunque sea difícil y duro de decirlo, nuestro corazón es un corazón que es perverso y de continuo al mal. Es así. Esa es la realidad. Tu corazón y el mío es engañoso. Como el de Asaf también lo llevó a ese engaño sutil que nos lleva también a nosotros. El pensar que nuestra vida estará mejor en la tierra cuando vivimos o gozamos de ciertos principios o deleites, o envidiamos lo que no tenemos, o intentamos cambiar lo que tenemos, ¿no? Por aquello que pensamos que deberíamos tener y que no tenemos, porque seremos más felices, más guapos, más esbeltos, más animados o más prósperos. El peligro de desviarse lo tenemos día tras día si no observamos, como dije al principio, el estado, la condición de nuestro corazón. Y cuando nos olvidamos de lo que dice Asaf en el versículo 1, ciertamente Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios, escuche bien, es un Dios de gracia. Es un Dios que no es cruel, como comentaba esta mañana. Es un Dios que desea lo mejor para ti. Pero lo mejor para ti muchas veces no es lo mejor de Dios. Porque ya te acabo de comentar, tu corazón es engañoso. Asaf dice en el versículo 17, escuche bien, dice él, que todo lo que estaba deseando en su corazón, la riqueza de los impíos, de los malvados, ser como ellos, fue el producto, como comentaba, de una crisis en su fe y en su vida espiritual. Estaba a punto de resbalar porque dejó de cultivar, salió, se apartó. ¿Sabe de dónde? Del lugar de alabanza, de adoración, donde él le correspondía estar, ministrando en la presencia de Dios. ¿Qué ocurre cuando entonces nos apartamos del lugar secreto, de su presencia? Corremos el peligro de desviarnos. Nos sentiremos desanimados cuando vemos que otros prosperan, ¿no? Sin tanto trabajo, prácticamente son bendecidos por Dios, ¿no? Viven vidas extravagantes y nosotros que somos fieles y buscamos al Señor, no tenemos esa riqueza, esos beneficios. ¿Ah? Perdemos la tristeza, perdemos el gozo, la paz. Cuando nos apartamos del lugar secreto, escuche esto, comenzamos como Asaf a envidiar, a anhelar cosas, en vez de al Dios que puede satisfacer y llenar nuestro corazón. Cuando te sientas abatido, desanimado, proclive a
hacer lo mismo que Asaf. Tienes que volver tu rostro a Dios y decir, Señor, perdóname, necesito volver al santuario. Y muchos de ustedes en esta noche me están mirando acá por YouTube. Tienen que reconocer que su problema, su crisis es el producto de que se encuentran fuera del santuario, de la dimensión espiritual, de la cobertura, que ya su vida no es como antes. Ya no adoran, no oran, no se deleitan en el Señor, no están buscando el reino de Dios y su justicia, no están buscando lo prioritario, están enfocados en otras cosas porque han salido de la atmósfera del Espíritu Santo de Dios. Y tus pies por poco resbalan, vas a caer. Porque te encuentras fuera del santuario, del lugar donde moran los querubines. Te encuentras fuera de su presencia. Tienes que volver a ese lugar de alabanza, de adoración, para que entonces, como Asaf, guardes tu corazón y tu alma de desviarte. Dice Asaf, hasta que entrando, 17, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Cuando él entró en el santuario, se dio cuenta que el camino de los malvados, los impíos que él deseaba, es un camino que tiene un final desastroso. Están caminando sobre arena movediza. Que sus días están contados. Que su prosperidad es como la hierba del campo que crece, pero que será prontamente cortada, se va a secar, se va a marchitar. ¿No? Asaf reconoce esto. Estaba observando la vida, escuche esto, desde una perspectiva carnal, humanista. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios. Y es así como piensa el hombre, la mujer, que se aparta y se aleja de Dios. Su mayor preocupación no es lo espiritual, no es su corazón, no es la presencia, no es la palabra de Dios. No, su preocupación ahora es el vivir una vida terrenal, aquí plena y satisfactoria. La riqueza, los deseos, lo temporal, pero no la vida plena que Dios ofrece en Cristo Jesús. Y Asaf nos muestra esto en este principio. Y dice, la respuesta a mi problema solo puede venir, escuche esto, de regresar a la perspectiva divina. Igual también la tuya. La respuesta a tu crisis espiritual solo puede venir cuando tú y yo volvamos a la perspectiva, demos media vuelta y regresemos al camino de la fe, al santuario de Dios. Solamente vendrá luz, revelación, entendimiento, transformación, cuando tú y yo miremos a través del rostro de Dios, a través del filtro de la palabra. El fin de los malvados, su prosperidad. Escuche esto, ellos van a caer. La prosperidad de ellos se va a esparcir así como el viento, la arena. No es eterna, es temporal. Sin embargo, el llamado del creyente es a vivir una vida plena de devoción, de entrega, en espíritu y en verdad. Una vida de riqueza espiritual, de llenura, de comunión con Dios, ¿no? De acercamiento, de deleite en su presencia, como le pasó al salmista Asaf, después que descubrió que había cometido un grave error al desviar la mirada de adoración y cambiarla hacia el deleite de los malvados. Cuando Asaf, escuche esto con atención, cuando Asaf entró al templo, se dio cuenta de la inseguridad, de la crisis, de la falta de esperanza y de perspectiva que tienen los impíos. Los impíos, aunque tengan seguridad temporal, les falta esperanza, les falta perspectiva.
Su Dios es la riqueza. Es temporal. No tienen esperanza futura de redención, de salvación. Su paz depende de la riqueza, no del Dios que le infunde tranquilidad y descanso. Viven con una actitud de inseguridad, de preocupación constante. Sin embargo, tú y yo tenemos esperanza y en el Señor estamos tranquilos. Asaf dice que entendió cuál es el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de los malvados? Obviamente el castigo eterno, ¿no? La ira de Dios. Ellos están plantados temporalmente, pero van a ser, como comentaba, desarraigados, ¿verdad? Porque tendrán que rendir cuenta al Señor. Su fin, ¿verdad?, es temporal, no es eterno. Son espinos, no trigo. Los espinos serán arrancados y lanzados al fuego, ¿verdad? Sus principios, sus valores son temporales. Ellos, lo que tienen, sus posesiones, van a ser puestas en el olvido, ¿verdad? Pero Asaf entiende entonces que cuando él entra a esa dimensión del Espíritu de Dios, ahí puede vivir, ¿verdad?, en la plenitud de la presencia de Dios, en la comunión, en el descanso y en la paz que Dios ofrece. ¿Cuál es el llamado en esta noche para ti que me estás escuchando y me estás observando a través de YouTube, querido hermano y amigo? Cuidado, porque existe un peligro real, no hipotético, no ilusorio, un peligro real de que te pase lo mismo que le pasó al salmista Asaf, el peligro de tropezar, de salir del lugar santísimo, de la cobertura de Dios, de la conexión con Dios, de la adoración, del santuario, para poder observar la vida de otro y envidiar, desear ser como aquellos que no tienen a Dios, porque aparentemente ahora le va bien, pero mañana ese bienestar se va a convertir, como el rico y Lázaro, en su peor pesadilla. Cuidado, no te dejes engañar, no permita que tu corazón te guíe por el camino del deleite y la vía fácil. No permita que tus ojos se llenen, no, de envidia, observando, entre comillas, la vida de los youtubers, los instagramers, y esta gente que proyectan una imagen no pulcra, de belleza, de perfección, pero simplemente de pantalla. Porque no publican sus peores días, los días de suicidio, de depresión y de ansiedad, de enfermedad. Le ponen un filtro donde proyectan, no como Asaf, que está diciendo, sí, yo tuve el peligro, corrí el peligro de desviarme. Ellos no. Te muestran una sola cara de la moneda, pero hay dos caras. ¿Ah? No compres esa película que te venden. Y si la compra, es una señal de que tu corazón se encuentra fuera del santuario. Es una forma de tú descubrir cómo está tu corazón. Cuando tú puedes ver que te preocupa más tu bienestar o lo carnal que realmente aquello que agrada y produce deleite en Dios. Para terminar, Asaf nos muestra 4 principios de aquellos que viven en el santuario, contemplando la presencia de Dios, inundado por su Espíritu, infundido por el Espíritu de Dios y que habitan en su presencia, que no permiten que la cultura, la sociedad, la prosperidad de otros, la envidia, los haga tropezar. Número 1, la comunión con Dios es lo principal. La vida íntima con Dios es fundamental para el creyente. Asaf dice que la comunión con Dios, la presencia, ya lo hemos visto, verso 17, es lo que hará que nosotros nos mantengamos firmes, inamovibles y seamos librados, guardados de tropezar. Número 2, el aplicar, dice un teólogo,
la palabra de Dios, el vivir en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, ver sus promesas, entender las escrituras, ¿no? Conocer, ¿verdad? Y usar, ponerla en práctica. Número 3, la palabra de Dios. Y número 4, tener comunión íntima con otros creyentes. No te alejes. El estar en una comunidad, en un grupo de personas, de creyentes, te hará vivir una realidad diferente, distinta a las personas que no tienen al Señor. Te hará tener los mismos valores y principios y el mismo lenguaje, perspectiva y esperanza que hay en la comunidad y no en la cultura, en la sociedad. No te descuides, no te relajes. El enemigo está buscando tu corazón, así como buscó el de Asaf, un líder espiritual, un hombre de influencia, para desviarlo del lugar de la devoción. Hay un peligro muy grande enfrente tuyo y nuestro. Y podemos ser seducidos y arrastrados y podemos resbalar. Y al resbalar, no podemos fracturar nuestro corazón. Podemos fracturar nuestra relación con Dios. Si nos desviamos por el camino de maldad de los impíos, tu vida espiritual se verá letalmente afectada. Por lo tanto, presta atención a tu corazón, a tu comunión con Dios. No te relajes, no te apartes del altar. Y escucha bien, con atención, presta atención a las pruebas y tentaciones al enemigo. Está rodeando tu vida con la intención de que tú y yo deseemos también lo que Asaf por poco deseaba. Hay un peligro real, es el peligro de tropezar, como dijo Asaf. Por poco resbalo y tropiezo. Bendigo a Dios porque no cayó Asaf. Y antes de tropezar, se dio cuenta del error que estaba a punto de cometer y regresó de inmediato a la presencia de Dios. Oro a Dios para que tú también de forma sabia y súbita puedas regresar a la presencia de Dios. Dios te bendiga y nos vemos aquí la próxima semana en una entrega más de crecimiento y vida. Hasta la próxima.